Haz estos pastelitos para el Día del Amor y la Amistad. Te muestro 4 ideas para declarar tu amor con estos pasteles con mensajes ocultos y ganar dinero en el 2025. Espero que te gusten muchísimo estas decoraciones que vamos a hacer de mini pastelitos que son perfectos ahorita para esta temporada de San Valentín. Y aquí ya tengo yo mis 4 pastelitos listos, no te preocupes, enseguida te voy a decir cómo llegué hasta este paso. Y la crema que voy a usar para decorar en esta ocasión es una crema de mantequilla a base de merengue suizo. A mí me encanta esta crema en sabor, en textura y todo, entonces es la que vamos a usar. Lo que tienes que hacer es poner tu crema sobre tu pastelito. Este ya tiene una capa previa muy delgadita de la misma crema. Se llama capa atrapamigas y es súper importante que la pongas. También se le dice crumb coat en inglés y lo que hace es eso, sellar el bizcocho. Entonces hay que poner una capa de crema muy delgadita, la llevas a enfriar, ya no se te vienen los dedos y ahora sí pones la capa final para que quede con un acabado más bonito. Y esta primer capa se pone antes de empezar a decorar. Y ahora te voy a contar cómo hice el bizcocho. Aquí tú puedes elegir el sabor de bizcocho que prefieras. Yo escogí chocolate porque la verdad creo que pasteles de San Valentín y bizcocho de chocolate, o sea, y le iba perfecto. La verdad es que yo usé una harina preparada. Yo te recomiendo esto especialmente si vas empezando a vender pasteles. Creo que es como tu mejor opción porque se hacen muy rápido, te resultan un poco más económicos y tienes muy buen resultado. La harina que yo estoy usando es la harina de Mabaker and Chef. A mí me gusta mucho el resultado, o sea, queda muy parecido al bizcocho de chocolate que yo hago. Que si tú quieres hacer la receta desde cero, está perfecto. Te voy a dejar unas recetas aquí también abajo en la descripción, pues para que tú decidas si quieres hacerlo desde cero o si quieres hacerla con harina preparada. A mí me gusta con harina preparada estos porque creo que avanzas más rápido. O sea, solo llevan 3 ingredientes. Lo que yo hice fue simplemente seguir las instrucciones del empaquetado de la marca que yo estaba usando. O sea, pones los huevos, el aceite, el agua. Bueno, obviamente con la harina vas a ir mezclando. Y ya que tienes tu mezcla lista súper rápido, lo que tienes que hacer pues simplemente es hornearlos. O sea, los pones en moldes que, por cierto, siempre les tengo que recordar que deben de estar perfectamente engrasados para que no se te peguen. Yo usé estos moldes, que son los que siempre uso para este tipo de pasteles y son la medida perfecta para los lunchbox cake. O sea, si los vas a poner así como en la cajita de hamburguesas. Estos que yo tengo aquí miden aproximadamente 10 centímetros en esta parte, más o menos tienen 7 centímetros de alto y son los que siempre he usado, te caben perfecto en esas cajitas que te decía. Y bueno, ya que tienes la mezcla, simplemente yo dividí a ojo en 3 partes iguales y los llevé a hornear. Horno precalentado, 180 grados centígrados y nada más sigues las instrucciones de la receta o de la cajita o del sabor que estés usando de bizcocho. Ya, una vez que los horneé, puedes verificar que ya están listos, ya que pasa el tiempo clavas un palito en el centro del bizcocho y así ya sabes que está listo cuando sale seco. Entonces lo que tienes que hacer ya simplemente es desmoldarlos y es lo que te decía que me encanta esta marca porque de verdad queda un bizcocho muy esponjoso, o sea, queda tierno, no queda así un bizcocho reseco, no, está muy bueno, la verdad yo te la recomiendo mucho, es una harina que he usado muchas veces y simplemente tienes que dejarlos enfriar. Generalmente yo lo que hago es dejarlos enfriar completamente y los envuelvo y los dejo en plástico de cocina, en el refrigerador si los hago un día antes, pero puedes anticiparlos, no sé, hasta 3 días antes para dejarlos así en refrigeración. Y bueno, ya que los tienes así ya listos, ahora sí, yo simplemente los corto, o sea, puedes usar un nivelador de pasteles para sacar las capas. En esta ocasión yo lo dividí en 3 partes, pero como queda alto, saqué 9 capas, perdón, o sea, saqué 3 capas de cada uno de los bizcochos, así que las hice de 2 capas, o sea, simplemente fui rellenando los bizcochos, les puse en esta ocasión dulce de leche y ya puse la siguiente capa y le puse la capa atrapamigas. Pero como me sobraba una capita, entonces con las partes de arriba hice este otro pastelito y este pues me quedó así de 3 capas de altura. Entonces pues ahí lo tienes, si quieres los puedes hacer más altos, más bajitos, eso ya depende de ti. Lo que quiero decirte es que yo con 3 pastelitos saqué 4. Y bueno, si no te gusta usar de esta marca de harina o si no quieres usar harinas preparadas, puedes buscar la receta aquí en mi canal. Por ejemplo, bizcocho de vainilla nivel delicia y te va a salir mi receta. Si pones bizcocho de chocolate nivel delicia, te va a salir. Y de hecho queda súper bien si usaras también
el Red Velvet, que es perfecto para esta temporada. Entonces nada más buscas pastel de Red Velvet nivel delicia y te va a salir mi receta. Y pues siempre te recomiendo que busques las recetas más recientes, por si acaso tengo alguna receta repetida, porque pues te doy más tips y está más actualizada la receta. Y bueno, ya lo siguiente que hice después de poner las capas y el relleno es poner la capa atrapamigas, que es la que te mencionaba al inicio. Entonces simplemente vas a poner un poquito del betún que estés usando y cubres el pastel lo más finito que puedas, y ahora sí te lo vas a llevar a refrigerar hasta que esta capa endurezca, o sea que te lo traigas del refri y ya no se te queda pegada en los dedos. Y ahora sí seguimos decorando nuestro pastel. Y para pintar la crema solo pones el colorante que hayas elegido. Yo usé un colorante en gel color rosa y es de la misma marca de Mavi Gran Chef. Mezclas todo y listo. Ya que lo tengo así cubierto, lo que hago para que quede más liso es pasar una raspa por los lados. Y de verdad que si tú quieres emprender en repostería, quieres empezar a vender pastelitos, esta es la mejor temporada. O sea, San Valentín es una temporada excelente para que empieces a vender pastelitos. Tengo muchas decoraciones aquí en el canal. Tengo pasteles así como explicados súper paso a paso, recetas. Tengo hasta una clase gratis, así donde me fui diciéndote incluso cada boquilla, cada cosa que fui usando, cómo pinté la crema, cómo todo. O sea, puedes buscarla aquí. Te voy a dejar esa clase gratis aquí, también te la dejo abajo en la descripción. Estás súper a tiempo de verte todos esos videos para que te sientas más segura al momento ya de tú empezar a hacer tus pasteles. Te di diferentes tips, te sigo dando muchas ideas de decoración. Incluso también hicimos una vez unos pasteles de San Valentín de corazón, unos de deformitos, donde les pones ahí un mensaje donde te le dice el paso a paso. O si no quieres hacer pasteles, también tengo videos de galletas decoradas. Una vez que terminas de alisar esta parte, ahora vamos con la parte de los bordes de arriba y simplemente con una espátula de ángulo vas a ir empujando el betún hacia la parte de adentro. Ya que lo tienes así cubierto con el color que hayas elegido, te lo llevas a enfriar igual hasta que se ponga firme. Y voy a cubrir todos mis pastelitos con la capa final. Y esta es la misma crema, pero la dejé así en color natural. También tengo un video donde compartí esta receta y te dejaré el link abajo en la descripción. Ya terminé de poner la capa de color a todos mis pastelitos, ya los tengo todos listos y ahora sí vamos a empezar con el primer diseño. Siempre para decorar te recomiendo que tengas una base giratoria y también te recomiendo mucho que tengas de estos coples o adaptadores, hay en diferentes tamaños, y esto te facilita para que puedas usar diferentes boquillas teniendo la misma manga. Entonces aquí voy a empezar con la boquilla número 3. Ya que lo puse así por todo el costado, voy a usar otra boquilla. Esta es la boquilla número 21 y ahora vamos a ir haciendo así un borde de conchas. Presionas para que salga la crema y jalas en la puntita. Y voy a volver a hacer un borde en la parte de abajo usando la boquilla número 16. Así se va viendo nuestro pastelito. Por el momento voy a dejar este así y lo voy a llevar a refrigerar para que esto endurezca y enseguida le ponemos más detalles. Esta es una boquilla número 6 y voy a hacerle unos corazones. Entonces empiezas presionando de esta forma y bajas hacia el centro y haces lo mismo con el siguiente lado. Y te va a quedar un corazoncito gordito y súper bonito como este. Para este otro voy a empezar en el borde con esta boquilla pequeñita, es la número 16 y voy a hacer igual unas conchitas. Esta es la misma boquilla pero con la crema en color natural. Hasta aquí parece simplemente así un pastelito vintage, pero te voy a dar esta opción de decoración que me parece que está muy creativa, me gustó mucho y está muy fácil. Mira, vas a necesitar imprimir, por ejemplo, yo imprimí aquí una cajita. Esto lo puedes hacer en hojas de arroz o también en hojas de azúcar. Yo lo hice en hojas de arroz, que son estas.
Y pues aquí en Morelia hay muchas tiendas que tienen ese servicio. Por si no tienes impresora, busca esas tiendas de materias primas que te hacen ese servicio. Entonces ya lo que voy a hacer simplemente es recortar la cajita para ponerla aquí. Y recorté una segunda pieza más pequeña también en hoja de arroz. Entonces ya que tengo recortadas las dos piezas, ahora sí me voy a traer mi pastelito y se las voy a pegar aquí. La función de esta hoja es para que no vaya a humedecer mucho la siguiente. Si la imprimes sobre hoja de azúcar, también conocida como hoja de fondant, no tienes que ponerla doble. Y a la cajita le hice este corte para dar la apariencia de que los corazones salen de la caja. Y estos corazoncitos también los hice con hojas de papel de arroz. Les escribí unos mensajitos por la parte de atrás, los acomodé y como toque final le puse unas mini perlitas en color rojo. Para nuestro siguiente pastelito voy a fundir un poquito de chocolate sucedáneo de repostería. Ya que esté fundido necesitas un molde de corazón, yo voy a usar este y opcionalmente puedes ponerle un poco de brilli brilli, o sea diamantina comestible. Y mientras el chocolate solidifica, te traes tu pastelito y voy a hacerle un borde con la boquilla número 32. Giras 2 veces y aplicas así, repitiendo por todo el borde. Hice un holán alrededor con la boquilla 16. Y ya que estaba sólido el chocolate, desmoldé los corazones con cuidado y ahora sí eliges el mensaje que vayas a poner en el pastel. Igual, para que no se humedezca, puedes poner el papel de arroz un poco más pequeño que la pieza de chocolate y ahora un poco más de brillo. Y con este listón comestible hice estos lacitos así súper pequeñitos. Yo solo los recorté y les di la forma de moñito. Mira, este es el listón, viene así de este tamaño. Yo lo que hice fue cortar tiras pequeñitas y ya le di la forma así nada más del moñito. Te voy a dejar en la descripción en donde puedes comprar este listón. A mí me parece que está súper bonito y pues el hecho de que sea comestible te garantiza que nadie se va a intoxicar si se lo come. Todos los productos que usé los encuentras en la página de Mabeke and Chef. Te voy a dejar de todas formas el link en la descripción. Me encantó este pastelito, quedó súper coqueta, así con los lacitos. Está perfecto para que se lo regales así a una chica, no tienes que comprar el pastel gigante, entonces está perfecto para poner un mensajito de amor. Me lo llevo a refrigerar mientras sigo decorando el siguiente. Aquí tengo ya mi siguiente pastelito y mira, lo que yo hice fue buscar imágenes prediseñadas en internet y esta es una imagen de un perfume y este es un mensajito que le voy a poner debajo. Lo que hice fue plastificarlo y este es especialmente si no encuentras o si no puedes imprimir en papel comestible. Nada más le vas a poner así una protección para que no se te vaya a manchar la frase. Le recortas el exceso. Tienes que verificar que quepa dentro de la otra figura y simplemente la vas a poner de esta forma. Y empiezo a delinear por la orilla con la boquilla número 6. Y ahora voy a escribirle aquí una frase con la boquilla número 2. Me encantó. Este dice la frase ¿qué perfume usas? Aquí le estoy poniendo unos corazoncitos de fondant y bueno, esta frase me gusta porque en la parte de abajo pues ya viste que dice hueles al amor de mi vida, entonces este pastelito está perfecto para el 14 de febrero o perfecto pues para el día de San Valentín, si es que en donde tú vives lo festejan en otra fecha. Aquí en México es el 14 de febrero. Y bueno, estos corazoncitos los hice simplemente así con un poquito de fondant, los puse en el molde y ya los tienes listos.
Me lo llevo a refrigerar y sigo con el siguiente pastelito. Para este siguiente pastelito lo que hice fue imprimir un buzón que tiene una cartita y a este simplemente le pegué el mensaje en la parte de atrás. O sea, la imagen venía así, pero tuve que hacerlo otra vez más grande y recortar la cartita y ahí pegué el mensajito, o sea, que quepa dentro del buzón. Y lo que voy a hacer es poner primero debajo igual una hoja de papel de arroz. En este momento nos dimos cuenta que teníamos que haber buscado una imagen de un buzón completamente cerrado, o sea que no debía tener la imagen de la cartita, y solo hacer el corte justo como lo hicimos en la imagen de la caja que usamos en el primer pastelito. Pero te dejo el dato para que no cometas el mismo error. Igual creo que se entiende perfecto la función de cómo revelar el mensaje. Y bueno, aquí ya solo le puse el borde de conchitas con la boquilla número 16. Unas mini perlitas rojas y terminé con una cadena de crema en la parte de abajo. Y obviamente un poquito más de diamantina comestible. Y ya para finalizar, para mejorar la presentación, yo lo que hago es cambiarle el papel de la parte de abajo con el que estuve trabajando por si se manchó, se arrugó o algo. Y pues ya le pongo el que quiero que quede. Lo despego con cuidado y para esto es importante que el pastel esté frío. Me encantó el resultado, a mí me gustó mucho cómo quedaron estos pastelitos del Día del Amor y la Amistad, pastelitos de San Valentín. Y tengo otro video aquí en el canal, te lo voy a dejar aquí y en la descripción, donde también hicimos cómo poner, donde también te enseñé cómo poner mensajes ocultos en tus pasteles y nada más así puedes revelar que el género, puedes mostrar alguna frase divertida. Entonces, ese video también está muy fácil, está muy bonita la técnica, es muy parecida, te lo dejo en descripción. De estos, dime cuál fue tu favorito. Sinceramente, me gusta la forma en la que se revelan los mensajes en los 4, pero visualmente creo que mis 2 favoritos son estos. Este por la frase creo que aparte queda súper bien, entonces me gustó mucho, pero ya sabes que aquí tú me puedes dejar tu opinión y escribirme qué frases le dejarías a estos mini pastelitos. Y te voy a mostrar cómo funciona cada uno. Estos pastelitos están súper bonitos, me gusta que tienes 4 diferentes opciones para dejar mensajes o frases bonitas, o sea, hacer dedicatorias. Me gusta que funcionan como para revelar la edad, para revelar género. No son pasteles que debas hacer exclusivamente en San Valentín. Puedes aplicar estas técnicas a cualquier temática y hacerlos durante todo el año. Estoy segura que estas técnicas les va a gustar a muchas personas, te la van a seguir pidiendo y pues es una opción buenísima para que sigas ganando dinero durante todo el año. Y ahora sí, ya que viste cómo se revelan los mensajitos de cada pastel, escríbeme cuál fue tu favorito. Yo quise empezar grabando ya directo San Valentín. Este es mi primer video del año, ya los extrañaba muchísimo, pero quise hacer San Valentín para que darte ideas, que te vayas preparando para el Día del Amor y la Amistad, que de verdad es una fecha súper buena para que empieces a hacer tus postres, para que empieces a vender. También está súper bien si tú ya vendes, para que muestres tu catálogo de tus pasteles de San Valentín a tus clientes. Si haces alguno de estos pasteles usando cualquiera de estas técnicas, envíanos tu foto o etiquétanos. Me gusta mucho cuando me muestran sus resultados. Si haces cualquier receta del canal, ya sabes que nos gusta mucho ver tus fotos, entonces envíamela para que yo la comparta por aquí. Me encanta cuando me dicen que hicieron los pastelitos, que usaron las técnicas. Por cierto, déjame en los comentarios qué frase usarías tú. Y bueno, pues estas que estás viendo aquí son fotos que nos han enviado recientemente. Puedes enviarme tu foto a través de redes sociales. Me llamo Elena, pero así como está aquí, me encuentras en redes sociales, o sea, así como Nivel Delicia, tal cual. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por suscribirse, por los likes, por los comentarios tan bonitos que nos dejan. Gracias de verdad a todos los miembros que nos apoyan muchísimo en este canal. De hecho, voy a aprovechar para darle la bienvenida a una miembro en el nivel Brilli Brilli. Es Adriana Alandete. Muchas gracias por unirte. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que ya llevan más de un año en el nivel Brilli Brilli apoyando nuestro contenido, que es Marieta Pazzetti, la tía Mar, Anabel Delgado, Lilia Maciel y Berenice Castro Aguilán. Muchísimas gracias de verdad, porque pues un año apoyándonos es mucho tiempo en el nivel Brilli Brilli, de verdad se los agradezco muchísimo.
Y antes de irme, quiero darte las gracias. No importa si no eres miembro del canal, también quiero darte las gracias por tu apoyo. Ya sabes que nos apoyas mucho también compartiendo nuestro contenido. Entonces, si estos pastelitos te gustaron, comparte los videos. Y si crees que también le puedes ayudar a alguien con ideas de, mira, haz estos pastelitos que están súper bonitos para que vendas mucho en San Valentín, pues también compártele ese video. Y recuerda que también aquí en el canal tenemos muchísimas ideas de San Valentín de años pasados, entonces te dejo esos videos aquí abajo y también te voy a dejar algunas ideas aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.